Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy la abogada Edith Chávez de Oseguera. Soy la coordinadora de programas de la Comisión de Acceso a la Justicia de Arkansas. Me gustaría empezar este curso sobre el proceso de divorcio agradeciendo al Centro de Servicios Legales de Arkansas y a la abogada Jennifer Stone por ayudarnos a crear este material. El día de hoy vamos a explorar, como todos saben, cuál es el proceso que se debe llevar a cabo para poder hacer un divorcio en el estado. Nuestro objetivo es proveerle con las herramientas de trabajo para que puedan representarse ustedes mismos. Es importante notar que este curso no constituye una relación entre cliente y abogado y que no es un consejo legal. El propósito de este curso es para proporcionar información legal educativa para la ciudadanía. Les agradecemos a todos por estar en sintonía con nosotros y apoyar nuestros programas. Comencemos explorando nuestra agenda. ¿Qué es lo que se debe de llevar a cabo primero que nada para poder iniciar el proceso de divorcio en Arkansas? La primera cosa que vamos a hacer es preparar una demanda de divorcio y para ello te vamos a dar las herramientas aquí el día de hoy. Vas a iniciar el proceso de divorcio también mandando otros documentos requeridos a la corte. Luego vas a completar un proceso de servicio o entrega. Te vas a asegurar que tengas el tiempo estipulado bajo los códigos del estado de Arkansas sobre tu presencia y los fundamentos legales o bases para el divorcio. Vas a tener que comprobar que has residido en el estado un cierto tiempo. Si tienes niños, vamos a también explorar cómo vas a dividir esa custodia, las visitas y la manutención de los niños. Todo lo anterior, obviamente relacionado con los niños, dictaminado por el juez. También vamos a enseñarte cómo se dividen normalmente las propiedades y las deudas durante el matrimonio. Y sin poder dejarlo fuera, es la restauración sobre el nombre de pila de las personas. Eso significa cuando las personas, por ejemplo, se cambian el nombre al casarse y al divorcio quieren restaurar su nombre al nombre original de pila, el que aparece en el acta de nacimiento de la persona. También vamos a explorar el día de hoy qué es lo que pasa después del decreto de divorcio, si una de las partes no cumplen con lo requerido dentro de ese decreto. Comenzamos entonces con el primer paso. Vamos a preparar la demanda de divorcio. Para preparar esta demanda, la mejor herramienta que podemos tener es la que fue creada por el Center for Arkansas Legal Services y Legal Aid of Arkansas. Son dos instituciones, dos firmas de abogados sin fines de lucro que representan a mucha gran parte de la población de forma gratuita. Ellos crearon esta herramienta que le permite al usuario poder llenar un formato y así crear una demanda de divorcio simplemente respondiendo un par de preguntas. Para accesar a ella, vas a visitar esta página de internet aquí, arlawhelp.org. Vas a ir a la sección de Derecho Familiar. Es bastante simple usar su página web, tienen bastantes iconos. El icono de sección de Derecho Familiar, pues obviamente está representado por un dibujo de una familia. Una vez que estés ahí en la sección familiar, vas a buscar la sección que dice divorcio y después vas a ir donde dice divorcio interactivo o de descarga. Otra herramienta que también puedes utilizar para crear los formularios de la corte es arcourts.gov, que es una página creada por la Corte Suprema del Estado de Arkansas para que las personas puedan informarle, en este caso al juez y a los secretarios judiciales, cuál es la información general de la persona. En este caso, ¿cuáles son los formularios que vas a necesitar? Vas a necesitar una
portada de relaciones domésticas. Esta es básica y absolutamente necesaria para poder iniciar el proceso. Y simplemente es un formato que te pide que des los nombres de las dos partes, tanto del que pone la demanda como la persona que recibe, los números de teléfonos, números de seguro social, si lo tiene la persona, y otra información general. También, si tienes hijos, vas a incluir una hoja confidencial de información. Esas dos cosas son requeridas inicialmente, pero también antes de que se termine el proceso judicial del divorcio, vas a necesitar darle a la corte una hoja de disposición judicial, donde el juez básicamente dice cuándo fue dispuesto esa última decisión del caso y de las partes, etcétera, si había niños presentes o no. También requerido y absolutamente básico es el citatorio o auto de comparecencia, donde la persona que demanda, el demandante, le manda al demandado un citatorio, una información sobre la demanda, sobre el tiempo que tiene para responder a esa demanda, y por eso necesita también incluir con ello la copia de la demanda en donde están estipulados los alegatos de cada una, establecidos, perdón, los alegatos de cada una de las personas. También existen otras dos herramientas y esas dos herramientas fueron creadas, son manejadas por nuestra Comisión de Acceso a la Justicia de Arkansas. Una de ellas es arcourtkiosk.org. Aquí es una plataforma centralizada donde tienes un montón de herramientas. Por ejemplo, ahí puedes encontrar la herramienta para aplicar para ayuda legal gratuita. También vas a encontrar ahí una conexión directa para bajar las formas de la corte. Ahí también va a estar esta otra página incluida de respuestas legales gratuitas de Arkansas. También tiene un enlace accesible a los diferentes estatutos o códigos del estado de Arkansas. Es importante mencionar que este proyecto, el cual fue lanzado por la Comisión de Acceso a la Justicia, está ya en 80 kioscos diferentes de nuestro estado. Y la finalidad de esto es para poder incrementar la accesibilidad al sistema de justicia, que la persona, el usuario, pueda ir a la corte de circuito, usar la computadora en caso de que no tenga una en casa, usar el internet, poder usar la impresora e imprimir los formularios y los documentos legales necesarios para llevar a cabo su representación legal. Entonces, mi primera sugerencia sería que acudieras a tu corte de circuito de tu condado donde tú resides para saber si tienen un kiosco ahí y que puedas usar estas herramientas si no las tienes en casa. Ahora, supongamos que iniciaste el proceso y has seguido los pasos que vamos a discutir el día de hoy en este video y a los cuales te vas a poder referir después, puesto que vamos a poner el video disponible en nuestra página de YouTube y vas a poder darle pausa o retroceder como sea necesario para ti. También, si algo sucede una vez que tú interpones la demanda y quieres saber qué es lo que tienes que hacer porque estás un poco confundido con respecto al proceso, puedes acudir a esta página de internet que se llama Respuestas Legales Gratuitas que manejamos dentro de nuestra comisión, donde puedes hacer tu pregunta específica. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente vas a seleccionar la pestaña de aquí abajo, que está en la parte inferior izquierda, vas a seleccionar español y vas a poder ver ahora la página disponible en español. Después le vas a dar clic en empezar, vas a responder unas preguntas y si la persona es de recursos bajos o de recursos medios bajos, pues va a poder accesar a esta página donde después de haber creado tu cuenta y confirmado tu correo electrónico,
vas a poder poner tu pregunta. Inclusive, supongamos que te hayan ya dado una respuesta a la otra parte y tú quieres saber cómo proceder de ahí, pues puedes poner a esa pregunta y también te permite adjuntar archivos para que podamos referirnos a él. Ahora, ¿tu pregunta puede ser en español? Sí, sí puede ser en español. La única cuestión es que obviamente hay un menor número de abogados que hablan español y entonces pues es probable que tarde más tiempo en encontrar a alguien que te pueda poner esa respuesta o que no podamos encontrar a alguien que la responda. Sin embargo, yo y otros abogados que somos bilingües, que hablamos también español, pues podemos realizar esas respuestas. Las respuestas que te dan no ves el nombre del abogado, son anónimas. Sin embargo, las respuestas pues tienen como objetivo ayudar a la persona y orientarlo para que se pueda representar él mismo. Ahora, si la persona está representada por un abogado, no vamos a poder ayudarte en esta página. Es decir, si tú como usuario, tú persona que pones la pregunta, estás representado, no te vamos a poder ayudar. Sin embargo, si tú no estás representado por un abogado, pero la otra parte lo está y tú tienes una duda y quieres recibir una respuesta, definitivamente este es el sitio para ti. Después de que puedas realizar tu pregunta y te enviemos una respuesta, puedes hacer 2 preguntas más porque tienes un total de 3 preguntas que puedes realizar al año. No aceptamos tampoco preguntas de índole criminal. Tenemos una limitación que nos previene de poder hacer esto. Y entonces está previsto que la persona solamente pueda hacer preguntas sobre índoles, por ejemplo, de derecho familiar, de derecho migratorio, de cualquier otro tipo de derecho, menos criminal. Ahora, supongamos que ya comenzaste ese proceso, pero no tienes claro qué es lo primero que tienes que hacer, ¿no? Supongamos que quieres hacerlo, pero todavía no sabes dónde empezar. Lo primero que vas a hacer es definir quién es la persona que es el demandante, que en inglés es plaintiff, y cuál es la persona que es el demandado, que es el defendant. Obviamente, la persona que interpone la demanda es el demandante, el plaintiff, y la persona que recibe la demanda es el demandado o defendant en inglés. Ahora, el primer documento que necesitas poder tener listo para iniciar este proceso es la demanda de divorcio. En ella vas a incluir diferentes cuestiones que son vitales para tu divorcio. Entonces tienes que revisar esa demanda de forma minuciosa para asegurarte que que no te has saltado ningún punto. ¿Dónde vas a interponer esa demanda? En el condado donde resides tú. Ahora, supongamos que estás viendo este video porque quieres orientación sobre el proceso de divorcio, pero ya inició y escuchaste que alguien interpuso una demanda en contra tuya, pero no has recibido nada. ¿A dónde tienes que acudir para ver si tienes alguna demanda en contra tuya cuando no has recibido nada? Puedes ir a este sitio de internet que es caseinfo.arcourts.gov. Aquí vas a poder entrar el nombre de alguna de las partes, ya sea del demandante o el demandado. En este caso, si te demandaron, entonces vas a poner ahí tu nombre, tu apellido, y te va a permitir buscar a ver si existe algo en el sistema o ese nombre. Si la persona tiene 2 apellidos también, es mi recomendación que intenten hacer la búsqueda bajo un apellido, luego el otro apellido y ambos apellidos, porque suele haber una gran confusión muchas veces cuando se inicia el proceso, no incluyen los nombres completos de las partes y es por eso que siempre recomendamos y es necesario que los nombres completos de ellos vayan incluidos en la demanda. También vas a poner el condado donde residen las personas dentro de esa demanda cuando la estés redactando. Vas a poner la fecha de matrimonio y separación, cuáles son los fundamentos o bases legales para el divorcio. Esto quizás es la parte más compleja y más difícil por muchas cosas, pero la vamos a explorar más adelante.
Vas a poner una lista de todos los hijos y los hijos son contemplados todos aquellos que estén esperando a la persona, que hayan nacido o que hayan sido adoptados durante el matrimonio. Pero no vas a poner los nombres completos, solamente vas a usar sus iniciales y sus fechas de nacimientos. Vas a también poner esa declaración verificada y notarizada, solicitando esa disposición de la custodia y visitas de los niños. Obviamente eso solamente si tienen hijos. Pero ¿cuánto te va a costar más o menos eso? Las cuotas son $185 si haces la gestión electrónica y $165 si la haces en persona. Los abogados están requeridos siempre hacerlo electrónico si está disponible en las cortes. Ahora, ¿siempre tiene que pagar la persona? La respuesta es sí, al menos que la persona sea indigente, que no tenga recursos para poder proceder con esa demanda. Si es eso el caso, vas a poder hacer una solicitud para proceder in forma pauperis. Entonces, esa solicitud establece básicamente que la persona no tiene fondos para llevar a cabo esa demanda de divorcio y requiere que la persona dé información sobre sus ingresos, cuentas de banco, etcétera, y que sea verificada y curada y notarizada. Si esa solicitud es aprobada por la corte, por el juez, entonces la persona no tiene que pagar esos 185 o $165. ¿Qué más tienes que adjuntar? Parte de esa cuota, la portada, ¿verdad? La demanda, la hoja de información confidencial si tienen niños y vas a pedirle a el juez, el secretario del juez, que haga un citatorio de emplazamiento, que en inglés se le conoce como summons. Normalmente los secretarios judiciales cobran $2.50. Es absolutamente un requisito que mandes ambos, el citatorio y la demanda, junto con una orden inhibitoria provisional, o también se le conoce como restraining order en inglés, para que las partes no puedan, estén prevenidas de poder vaciar, por ejemplo, las cuentas de banco. Supongamos que tienes tu nombre en la cuenta de banco de tu esposo o esposa y esa persona saca todo el dinero. Si tenías una orden inhibitoria provisional, esa persona está en violación a esa orden y entonces vas a poder hacer una moción por desacato. ¿Cómo se realiza la entrega del citatorio, la demanda y esa orden inhibitoria de la que hemos estado hablando? Se realiza a través de ya sea correo certificado con devolución y entrega restringida al demandado o a través de la oficina del alguacil. La oficina del alguacil te va a cobrar $50 más o menos por hacer la entrega. Y entonces básicamente, obviamente vas a agarrar una copia y quedarte una copia tú para que la tengas en tu expediente. A la corte le vas a dar la documentación, obviamente previamente, y luego al demandado le vas a mandar una copia de esos documentos. El alguacil, una vez que haya podido encontrar a la persona, si lo haces a través de la oficina del alguacil, te va a dar una declaración, la cual después vas a meterla como prueba para realizar una prueba del proceso de servicio. Y lo mismo sucede cuando has logrado que la persona que recibió el correo certificado haya firmado ese papel verde, es un papel de ese tamaño más o menos, que tiene que firmarse por la contraparte para dar verificación de que la persona realmente recibió ese citatorio, esa notificación de que hay una demanda en contra de él o ella, quien sea. Ahora, el proceso de servicio o entrega debe de suceder al menos 120 días, cuando máximo 120 días al abrirse el caso. ¿Qué pasa si no logras hacerlo durante esos primeros 120 días que abriste tu caso?
entonces vas a tener que comenzar de nuevo y eso significa que no vas a poder preservar el dinero que pagaste si lo hiciste bajo pago o si hiciste la solicitud en forma pauperis, te la aprobaron, pues vas a tener que volver a hacerla de nuevo y comenzar todo el proceso. Entonces es importante que tengas contemplado de hacerlo de forma pronta dentro de esos primeros 120 días. Ahora, después de iniciar la demanda, la contraparte también puede renunciar al proceso de servicio y si es así, puedes hacerle llegar esa renuncia que se hace a través de una renuncia de entrega y formulario de comparecencia para que la persona firme si está de acuerdo con todo lo establecido en la demanda de divorcio. Eso se le llama y se le conoce como divorcio no disputado. Ahora, si la persona no hizo la renunciación, por ejemplo, y la persona quiere contestar, el demandado quiere contestar, tienes 30 días, ese demandado, para poder responder a la demanda, ya sea aceptando o negando los alegatos incluidos en la demanda, para que el juez pueda saber cuál es la posición de esa otra parte. Si la persona está encarcelada, las reglas varían un poco y la persona no tiene 30 días, pero tiene 60 para poder completar esa respuesta y enviarla de regreso a la corte. También una cosa que varía es que hay dos personas que tienen que ser notificadas si la persona está encarcelada. Una es el administrador de la prisión y el otro es, obviamente, el demandado. Y el demandado tiene que ser notificado bajo correo regular que tenga el título de correo legal para que la persona sepa que está siendo demandada y que es un sobre importante y la tiene que abrir, obviamente. Ahora, si hay menores de edad, ciertos juzgados te requieren que también haya una orden expedida donde se requiere que las partes tomen clase para padres. Una pregunta que a lo mejor pueden tener las personas es, bueno, pero ¿qué sucede si a lo mejor yo soy un buen padre o una buena madre y no quiero tomar las clases? Si en el condado es requerido, no importa qué tan buena sea el padre o la madre, la parte, tiene que realizar esas clases y cumplir con esa orden. Ahora hablemos sobre otros de los requisitos. El requisito de residencia, y residencia se refiere a la presencia que tiene la persona viviendo en el estado, están establecidos bajo el Código Anotado del Estado de Arkansas 912-307, donde dicta que el demandante o el demandado deberá ser residente del Estado de Arkansas por al menos 60 días antes de comenzar el divorcio. También, el demandante o demandado deberán residir en Arkansas por al menos 3 meses completos antes de poder ingresar el divorcio, el decreto de divorcio. La residencia se refiere, obviamente, como ya lo mencioné antes, a esa presencia viviendo en el estado. ¿Qué otras cosas contemplamos dentro del divorcio? Los fundamentos o bases legales. Y como les expliqué, tal vez esta es la parte más compleja a veces de entender. Ciertos estados varían y difieren del estado de Arkansas. El estado de Arkansas necesita tener una base para solicitar el divorcio y las bases están codificadas dentro del código 912-301. Las bases son impotencia, condena de un delito mayor o crímenes infames cuando la persona lo desconoce, borrachera habitual por 1 año, trato cruel y bárbaro, indignidades generales. Y esto de indignidades generales significa que las condiciones de vida fueron intolerables para la pareja, que una persona le hizo a la otra la vida intolerable y por ello quieren divorciarse. Y hablaremos un poco más de esto a más profundidad más adelante. Adulterio es otra de ellas. Separación continua por 18 meses y es importante hacer hincapié que no tiene que haber cohabitación de las partes. Cuando el cónyuge ha sido internado por 3 años en una institución mental, o cuando el cónyuge falló en proveer las necesidades básicas de vida a la pareja. Ahora hablemos sobre
esa quinta base de la que les mencioné antes, indignidades generales, ¿cómo se define? La ley lo define como ofrecer tales indignidades a la persona a tal punto que hagan su condición intolerable. Dicha conducta debe manifestar odio, alienación, distanciamiento establecidos y ser perseguida constante y sistemáticamente con el propósito y el efecto causal de provocar distanciamiento y alejamiento duraderos y hacer intolerable la condición del cónyuge. Ejemplos de esto pueden ser groserías, reproches inmerecidos, desprecio, descortesía intencional, daños, por ejemplo, físicos, emocionales, lenguaje abusivo, ridículo maligno y otras manifestaciones de odio, etc. Es importante hacer hincapié que tienes que tener, obviamente, información específica, como vamos a ver aquí a continuación, y que testimonios generales o concluyentes no van a ser suficientes para poder corroborar las indignidades generales. Cuando en un caso de divorcio está muy peleado, muy controvertido, las pruebas que se necesitan solo son mínimas y no es necesario que la persona pueda establecer y probar cada uno de los elementos o hechos esenciales. Pero sin embargo, sí tienen que ser basados en hechos específicos. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de que eh, tú quieres hacer el divorcio basado en el fundamento de indignidades generales, simplemente decir que tu esposo te trató con indignidades generales, hizo tu vida intolerable porque se portaba muy mal, no sería suficiente, puesto que no estás dando detalles específicos sobre los hechos acontecidos. ¿Qué más se tiene que corroborar? Comprobar que 30 días han transcurrido desde que se interpuso la demanda y hasta que se presentó el decreto de divorcio, que la acción causal ocurrió dentro de 5 años de la fecha de presentación de la demanda. A eso se le conoce como el estatuto de prescripción de 5 años. Y eso, por ejemplo, ¿a qué se refiere? Supongamos que una pareja lleve casada 20 años y que en los primeros 5 años de matrimonio la persona estaba casada con alguien que tomaba mucho, con alguien que la golpeaba o lo golpeaba, y que la persona obviamente tuvo una vida bastante intolerable y hay circunstancias específicas, pero que sucedieron en el quinto año de ese matrimonio, pero obviamente han pasado ya 15 años desde que eso sucedió. La pregunta es, la persona, por ejemplo, en los últimos 15 años, la persona logró rehabilitarse, acudió a Alcohólicos Anónimos, tomó terapia y el matrimonio mejoró de tal forma que las parejas se llevaban muy bien. Pregunta es, ahora supongamos la pareja ha conocido a alguien nuevo y quiere simplemente hacer el divorcio, ¿puede usar esas bases pasadas? No, las partes pasadas no ocurrieron dentro de los últimos 5 años, sino en los primeros 5 años del matrimonio, que fue 15 años atrás. Entonces la respuesta es no, no podría utilizar esas bases específicas, sin embargo, pues podría utilizar otras que existan en base a esos fundamentos que ya platicamos antes. Ahora, cuando la demanda de divorcio, cuando el divorcio no está peleado y es de mutuo acuerdo, no es necesario corroborar los fundamentos del demandante. Solamente va a ser necesario si si la base o el fundamento legal que estás utilizando es separación continua por 18 meses o más. Si es por separación continua de 18 meses o más, tienes que tener a un testigo que te ayude a corroborar. En casos de divorcio impugnado cuando está peleado, el demandado puede renunciar a la corroboración de los fundamentos o bases, pero debe hacer por escrito. La residencia de la persona es algo que siempre debe de corroborarse. Ahora que ya revisamos cuáles son los fundamentos y lo que necesita ser corroborado o comprobado,
Vamos a adentrarnos en la división de custodia, visita y manutención de los niños. Pero antes que nada hay que establecer qué cortes tienen la jurisdicción, es decir, el poder legal para decidir sobre los niños. La jurisdicción es basada en la Ley Uniforme de Jurisdicción y Ejecución de Custodia de los Menores, que se abrevia como UCCJEA. La UCCJEA exige que Arkansas sea el estado de origen para que Arkansas pueda tener jurisdicción sobre los niños. ¿Y cómo sabemos si es ese estado de origen? Si los niños han vivido en el estado durante al menos 6 meses previos a la demanda de divorcio. Entonces, supongamos que tienes 5 meses y todavía no tienes ese tiempo prescrito, porque los niños antes vivían en otro estado. Tal vez sería recomendable que te esperaras un mes más para poder tener esos 6 meses que la ley requiere. Ahora, una vez que la ley, que el juez pronuncie que tiene jurisdicción sobre los niños, va a continuar teniendo jurisdicción, inclusive después que a lo mejor uno de los padres se mueva fuera del estado. Sin embargo, si el niño se mueve fuera del estado y los padres ambos se mueven también, entonces, en tal caso, obviamente la jurisdicción puede cesar en el estado de Arkansas. Entonces, si todas las partes, incluyendo el niño, se cambian del estado, ahí es donde puede cesar esa jurisdicción continua. Ahora, ¿cuál es el estándar bajo el cual las cortes analizan qué es lo mejor para el niño? Se llama el mejor interés, ese es el estándar legal. Y ahora, esto va a afectar, ese mejor interés va a afectar la custodia y también la visita del niño. Normalmente las cortes usan la relación psicológica entre padres y niño, estabilidad continua, relación con los padres y conducta previa de los padres y la preferencia razonable de los niños como unos de los factores para determinar qué es lo mejor para el niño y quién es la persona que debe de tener o quiénes son las personas que deben de tener la custodia del menor. En el estado de Arkansas existe la presunción de que la custodia es compartida. Sin embargo, también existe otra presunción que si ha habido violencia por parte de alguno de los padres, ese padre o madre abusiva no va a recibir la custodia. Y esta presunción significa que simplemente se asume a falta de pruebas que va a ser así. ¿Qué otros factores pueden considerarse para la custodia o las visitas? La actitud moral, la estabilidad, y esta estabilidad puede ser económica, emocional, la estabilidad en cuanto a permanencia en el hogar anterior, escuela, etcétera, amor y afecto, ambiente en el hogar, hermanos, preferencias del niño. Ahora, como bien les dije, Arkansas prefiere o existe la presunción de una determinación de custodia compartida y la custodia compartida puede ser legal y física, sin embargo, no es obligatorio. El tribunal, el juez, siempre va a tener la discreción de poder desviarse de esta presunción si existen pruebas que digan, que hablen sobre que eso no sería el mejor interés para el niño. Ahora, la custodia compartida, ¿qué es? Generalmente significa que la crianza se va a dividir en 50 y 50 y requiere generalmente que los padres compartan la decisión sobre temas importantes como educación, religión y otras cosas. Las visitas. Generalmente, ahora entrando en el tema de visitas, un padre sin custodia recibirá visitas con sus hijos. Sin embargo, si existe abuso por parte de un padre o madre,
agrave, el tribunal puede no otorgar las visitas o puede suspender las visitas. No existe un calendario de visitas estándar, pero muchos jueces ya tienen sus propios calendarios y horarios de visitas, en las cuales dividen a veces semanas alternas o vacaciones divididas también y días feriados que se alternan. Las visitas también pueden ser obviamente supervisadas cuando hay pruebas de abuso o negligencia, si hay también adicción de drogas por uno de los padres. Ahora hablemos sobre los cambios de esa custodia. ¿Cuál es el estándar que las cortes van a requerir? Es cambio material en las circunstancias y siempre viéndolo desde el lente del mejor interés del niño. Entonces, la corte siempre se va a preguntar, si este cambio es material, entonces, ¿cómo le va a afectar al niño? Viendo en ese mejor interés, esto sería mejor cambiarlo de esta otra forma y en eso, así es como va a basarse la corte para tomar su decisión. Ahora hablemos de la manutención. Las partes están obligadas a pagar la manutención de los hijos. Eso es en base al Código 912-312. Antes del juicio, cada parte debe de completar el intercambio de lo que se le llama la declaración jurada de medios, o en inglés se le llama Affidavit of Financial Means, abreviado como AFM, y en esta declaración las partes completan un formulario que dice que busca que las personas establezcan cuáles son sus ingresos, sus gastos, sus deudas, etcétera, para saber cuál es la habilidad de los padres, cuáles son las habilidades de los padres para poder pagar la manutención. Ahora, en la orden administrativa número 10 hubieron ciertos cambios a los requisitos de la manutención y la Corte también ha lanzado recientemente una calculadora de manutención en años recientes que puedes utilizar para poder hacer el cómputo de cuánto te correspondería pagar o cuánto que te correspondería que te pagaran para la manutención de tus hijos menores de edad. También vamos a explorar más adelante en qué momentos se puede ir más allá de la mayoría de edad para darle a una persona manutención. Ok, el tribunal solamente va a desviarse del cuadro de manutención si determina que existen ciertos factores. Si el niño cumple 18 años de edad, pero aún no se gradúa de la escuela preparatoria y la graduación sucede más tarde, entonces esa manutención puede continuar. O en otras palabras, la manutención infantil termina automáticamente cuando el niño cumple 18 años o se gradúa de la escuela preparatoria, lo que suceda más tarde. También, si el niño tiene necesidades especiales, la Corte tiene la discreción para extender esa manutención más allá de los cumpleaños número 18 del niño. Ahora que ya exploramos la manutención de los menores, de los niños, ahora exploremos también la manutención del cónyuge o la pensión alimenticia. Se otorga para rectificar el desequilibrio económico en el poder adquisitivo y el nivel de vida de las partes a la luz de los hechos particulares de cada caso. Entonces, el análisis va a ser de caso por caso. ¿Qué factores normalmente la Corte va a contemplar? Las necesidades del cónyuge y la capacidad del otro para pagarla. Entonces, el hecho de que la persona o el cónyuge que lo solicite tenga una gran necesidad no va a ser el factor independiente. También tiene que tener la otra parte, la capacidad, la habilidad para poder pagarla, para que la Corte dicte una manutención. La concesión de una pensión alimenticia queda dentro de la discreción del tribunal y no será revocada excepto si se demuestra un abuso discrecional. Arkansas, es importante notar que permite una pensión alimenticia temporal a cualquiera de los cónyuges durante la tramitación del divorcio en base al código del estado de Arkansas anotado 912309.
Ahora, ¿cuáles son los tipos de pensión alimenticia? Está la permanente, la que tiene carácter de rehabilitación y la de reembolso. Normalmente, por ejemplo, vemos la permanente cuando el matrimonio ha sido bastante largo, cuando hay una inequidad para poder mantener el nivel de vida de una persona en comparación de la otra. Pongamos, por ejemplo, un matrimonio de 20 años donde una de las partes es enfermera y la otra es un médico, donde comenzaron desde la universidad y ahora las dos partes tienen ambas partes están trabajando y las partes tienen un desbalance en el poder económico y entonces la corte, si existe esa falta de balance, la corte puede otorgar esa alimentación del cónyuge permanente, pero esto, como les dije, es discrecional. La pensión alimenticia también puede rescindirse. ¿En qué instancias puede hacerlo? Cuando, por ejemplo, las parejas se vuelve a casar, convive con alguien y tiene relaciones íntimas, tiene un hijo con alguien después del divorcio, si una de las partes fallece, por ejemplo, o si hay un cambio en las circunstancias económicas del cónyuge. La pensión alimenticia también puede modificarse, no solamente terminarse o rescindirse, pero también puede modificarse si hay un cambio en las condiciones económicas. Ahora que vimos cómo se dividen, cómo se analizan la manutención del menor, la manutención del cónyuge, vamos a entrar a otro aspecto económico importante que es la división de propiedades y deudas. Para empezar, el análisis de estas divisiones es importante que empieces siempre con hacer una lista de cuáles son las propiedades y las deudas que adquiriste durante el matrimonio, pero también que hagas una lista sobre lo que se adquirió antes del matrimonio para tener claro cuál es el patrimonio, son los bienes y las deudas con los que cuenta la pareja. Ahora, ¿cómo sabe la Corte cómo dividir las propiedades? Todo aquello, la regla general es, todo aquello que se adquiere durante el matrimonio es propiedad matrimonial, a ser dividida entre las partes, con las excepciones de regalos a un cónyuge y herencias. Los bienes que fueron adquiridos antes del matrimonio se consideran como bienes separados y generalmente no son divididos. Y decimos generalmente porque existen excepciones. Los bienes separados, como bien mencionamos, pueden convertirse, cuando existen esas excepciones, en bienes matrimoniales. El juez también tiene el poder de ordenar la venta de las propiedades y dividir el producto de las ganancias entre las partes. La propiedad generalmente se divide en el estándar de equidad. En muchas ocasiones esto es mitad y mitad, partes iguales, pero el juez tiene una amplia discreción para poder hacer esa división. Inclusive puede dividir la propiedad separada cuando sea equitativo hacerlo. Ahora, ¿qué factores va a usar el juez para considerar esas divisiones y hacerlo en equidad? La duración del matrimonio, de la cual hablamos antes, la edad, salud y posición en la vida de las partes, la ocupación de las partes, la cantidad y fuentes de ingreso, las habilidades vocacionales, la empleabilidad, el matrimonio, pasivos, necesidades y oportunidades para una mayor adquisición de activos, la contribución en la adquisición de bienes. Y es importante para mí hacer hincapié que la contribución en la adquisición de bienes, por ejemplo, supongamos que se compra una casa durante el matrimonio, pero solamente una de las dos partes tiene un trabajo para una compañía o para sí mismo. Esa contribución no solamente va a ser exclusiva a aquella persona que tiene una percepción salarial o un ingreso. Esa contribución también se le va a dar a la persona que ha sido ama de casa y ha aportado
al hogar de esa forma, realizando labores de casa o del cuidado de los niños. También la Corte va a considerar las consecuencias fiscales en la división de los bienes. Ahora, existen ocasiones, circunstancias especiales también cuando existen, por ejemplo, planes de jubilación que la pareja pueda tener. Esas van a ser basadas, van a ser analizadas bajo la Ley de Seguridad de los Ingresos de la Jubilación de los Empleados. Y para eso se tiene que hacer una orden calificada de relaciones domésticas que va a informar esa orden al empleador o al administrador del plan cómo se tiene que dividir la cuenta de jubilación entre los cónyuges bajo el divorcio. Y esta división puede ser la mitad de los beneficios acumulados durante el matrimonio. Ahora también existe otra provisión especial para las personas que tienen jubilación militar, puesto que esta se rige por la Ley de Protección de Excónyuges de los Servicios Uniformados. Entonces, si tu caso particular cae en alguna de estas circunstancias, que también tenga tu esposo o esposa una jubilación y tienes una pregunta de cómo poder, por ejemplo, cómo poder realizar una división o tienes alguna pregunta al respecto, lo que puedes hacer es, puedes poner esa pregunta en nuestro sitio de internet que se llama Arkansas Free Legal Answers para poder ayudarte, que es el que platiqué en un comienzo de esta grabación. Ahora, continuando sobre la división de propiedades. Ahora vamos a hablar sobre las deudas contraídas de forma individual y también las contraídas de forma conjunta. Ambas van a considerarse como deudas matrimoniales, independientemente que tu nombre no estuviera en el adeudo, pero siempre y cuando hayan sido adquiridas durante el matrimonio y se van a dividir generalmente en partes iguales. Deudas contraídas antes del matrimonio no suelen considerarse como deudas matrimoniales, pero también existen sus excepciones. El juez tiene la discreción para decidir la división de las deudas y puede ordenar que se dividan de manera desigual si dicha división es equitativa, por ejemplo, por la mala conducta de una de las partes o por desigualdad económica. Un buen ejemplo de esto es si una de las dos partes, por ejemplo, despilfarró el dinero, lo gastó tal vez en otras mujeres. Esto es algo que el juez podría contemplar y en su discreción podría hacer que las deudas, por ejemplo, de las tarjetas de créditos, sean adjudicadas solamente a una de las partes, a la parte que derrochó y desperdició el dinero. Independientemente de la división, el deudor siempre va a ser el responsable ante el acreedor por las deudas que están bajo su nombre, aunque la deuda sea dividida. Ahora sobre la restauración de nombre. De ser necesario, en la petición se deberá de incluir una provisión para que se pueda restaurar el nombre al nombre de soltera, el nombre de la persona que se lo cambió al estar casada. También le conocemos como esto al nombre de pila. Entonces, por ejemplo, si te casaste y cambiaste tu apellido y adoptaste el apellido de tu esposo, y quieres ahora que tu nombre sea el nombre de pila, es decir, el nombre que está en tu acta de nacimiento, tienes que incluir una cláusula como la que yo puse aquí, para que puedan la corte ordenarlo y después, bajo esta orden, puedas acudir, por ejemplo, a la DMV, a la estación donde vas a sacar la licencia, para que ellos estén al tanto de esta orden, puedan dar ejecución a esa orden emitiéndote una nueva licencia. Muchas veces veo que esta cláusula a veces es ignorada y si no la pones aquí vas a tener que hacer un proceso independiente posterior al divorcio. Entonces sí recomiendo que la persona lo incluya y verifique si está ahí o no. Claro, si no cambiaste el nombre nunca, pues es algo que no necesitas incluir. Ahora, una vez que se haya resuelto todas las controversias dentro del divorcio,
Obviamente, ya que ya estés listo, ya hayas hecho el proceso de servicio, ya después de hacer el proceso de servicio hayas llamado a la corte pidiendo una audiencia, supongamos que la otra parte no respondió, por ejemplo, y le mandes al juez, le entregues un decreto de divorcio, tu propuesta de ese decreto, entonces después de que el juez lo revise, lo va a firmar y este decreto va a quedar grabado en el expediente del caso. Este decreto también va a ser parte del historial público que puedes encontrar en esa página de internet que nos referimos en un comienzo, donde te dije que podías buscar si había una demanda en contra tuya. Ahí también vas a poder encontrar una copia de este decreto si en algún punto lo llegaras a necesitar. Ahora, después de que ya se hace este decreto de divorcio, pues ya estás oficialmente divorciado o divorciada y entonces ya puedes ir a hacer todos los trámites y todo lo que necesites hacer. Por ejemplo, si la parte quiere y decide que quiere establecer el pago de manutención a través de la oficina de enforzamiento y manutención, puedes hacerlo así. Ahora, ya después de que las partes, el juez decida cómo se va a dividir la propiedad y cómo se dividen la custodia y la visita, si una de las partes no está llevando a cabo lo que está previsto en ese decreto, entonces la otra parte, la parte inocente, digámoslo así, puede hacer una moción por desacato para que se le obligue a que la persona siga la orden del juez con respecto a la custodia, visitas, manutención, ya sea de los hijos o del cónyuge, la división de bienes y deudas conyugales. Bueno, espero que todo este material les haya sido de mucha ayuda. Una vez más, si tienen alguna pregunta, no duden en contactarnos. Terminamos este curso agradeciendo nuevamente al Centro de Servicios Legales de Arkansas, a la Comisión de Acceso a la Justicia de Arkansas, por darnos herramientas necesarias para poder llevar a cabo nuestro divorcio. Y también quería dejarles saber a las personas que este video, como les mencionaba antes, va a estar disponible en nuestra página de YouTube y que vamos a poner los enlaces necesarios para que ustedes puedan, esperemos, utilizarlos y llevar a cabo su proceso, el proceso que ustedes deseen llevar a cabo. Le agradecemos mucho su atención y agradecemos también por apoyar nuestros programas. Gracias y que tengan un buen